4. Nuestra especie llegó en el mundo hace miles de años sobre colosales naves que eran capaces de cruzar en el espacio, movían las estrellas. Sé que es difícil de creer, pero no tengo mentir, merece saber toda la verdad. Aunque te advierto que habrá parte de que es gustar, como es decir, al núcleo de nuestro planeta. Pero el origen, calentando demasiado, no. Debido al mal uso de los grandes amos, hicieron daño a nuestro mundo de forma permanente y haciéndolo inhabitable. El frío era tan esencial para la supervivencia de nuestros antepasados, puesto si la constitución no resistía a las altas temperaturas. Nuestros antecesores bajaron durante décadas por espacios estelares, buscando conjugar unas características. Llegaron a Nakara, si se hubiera en un mundo congelado de planetas del origen menos contenía zonas de polos, donde nuestra especie podía sobrevivir, en lo menos que contó mi padre, puesto que yo nací aquí mucho tiempo después de esos sucesos acontecieron de tu abuelo experimentó todos esos hechos en carne propia. Cuando era joven, cuando nuestros ancestros llegaron a este planeta, se dieron cuenta de que era un mundo salvaje y poblano por abrigarse que se ofrecían sacrificados de sangre de dioses crueles que exigían de manera de tributo. Habían cientos de templos de cimiento por toda Nacara de forma de piramidal. Templos dedicados eran decididas de las malignas que parecían alimentarse del sufrimiento ajeno y que mantenían esclavizada. En la raza primitiva, mi padre creyó que eran las prácticas rituales en las que ocurrían los nativos eran absurdas. Además de báricas como aborigen, sin duda eran involucionados y en lo suyo soportar las altas temperaturas que imperaban en la mayoría del planeta. Fuera donde se había asentado y usando unas nuevas pequeñas diseñadas para la exploración de Anacara, Tahuelo decidió junto a este grupo de científicos inaugurar el planeta sobre lo que había asentado y la naturaleza de sus habitantes. Al principio los mismos que planificaron todo el tiempo de las investigaciones de las naves opuestas de un modo invisible, puesto de mi padre y su equipo no quería ser afectados y el interior de la evolución natural de la especie que poblaba en este lugar, especie que más tarde será conocida humana, aunque en tiempos de perfección eran casos adoptaron valores como acordaban en el fondo de una especie asignada. Todo lo que tocaba a mi padre me con muchas veces, como la empatía de los humanos mostrando dos veces, pero con el resto de los seres vivos, y de las que su temprano abuelo notó que los hombres especies no sabían era la armonía con su entorno y tenía respeto ni siquiera por sí mismo, por lo único que parecía guardar su misión para los dioses de piedra a los que adoraban a sus templos haciendo cosas indébiles y arrebataban de su nombre. Después de mucho tiempo las investigaciones de debatir nuestros ancestros decidieron impensable y se rebelaron en los aborígenes que vieron en menos que dioses, ofreciéndole todo el tipo de tributos, adorándolos, dejando dioses grotescos de lado, empezaron a vencer nuestros antepasados en su lugar. Hay en su plano semilla para todos los sucesos trágicos que concentraban después de los dioses antiguos que los aborígenes adoraban antes de nuestra llegada. Resultaron ser una especie que de núcleo en la cara, en profundas zonas subterráneas llenas de lava y vapores irrespirables, para altísimas temperaturas. Esa especie había estado desde mucho tiempo que los humanos, incluso rumoró que fueron en creaciones de ellos que los servían a obra de alimento. Además de tener una larga vida descomunal de fuerzas de especie y alimentada de las emociones psíquicas de las formas de vida, consideraba que estos múltiples mundos de que conocen todos, como nombre y sus de la planificación, suelen ocultarse, gobernar desde su sombra, de su dirigían su nombre, a la misma total descontrol sumisieron como ellos podían alimentar de lo que negativas habitantes producen. El rey de los demonios, conocido como el mundo antiguo como Sarkon, el humano había decidido suplantar a los dioses, notar que ninguna hueste adorada con el pasado decidió salir en su ejercicio del centro, levantarse de nuestros ancestros, mostraron sorprendidos y los inferiores que eran de número de las tropas que Khan fue, así como una guerra de cuentas sucedió a lo largo de lo ancho de Anacara, que duelen muchos años la mayoría de nuestro murió a manos contando al rey de los demonios consumidos, llamados los humanos se dieron, nos tomaron para hacer, mientras que otros juraban lealtad, mientras se sentaron en las tierras heladas a las que conocen hoy en día como el reino de Aquerón. La guerra fue cruel, violenta,
millonaria murieron, pero Kat fue un vecino desterrado, reino alterado de una salida eternidad de menos pensaba, como durante años mi padre fue nombrado de rey. Debido a la valentía muchos durante la guerra, se cayó con una prometida, mi querida madre, a los pocos años nací yo, convirtiéndome en la heredera del trono. Pocas décadas después nació mi hermana, la princesa Sermentana, madre de Perry, prosperada el planeta de Anacara, que cumplió las gloriosas civilizaciones en todo el mundo. Mi padre entonces emprendió una cruzada junto a destruir nativos, agricultura, pesca ciega. Como el pasar de las décadas los humanos lograron prosperar y evolucionar, erigieron ciudades, después convertir un reino, mientras las semillas de destrucción poco a poco iban germinando. También puesto que los demonios eran rencores no fáciles de vencer, el príncipe Aquelón dijo al trono: llevo la perdición a cara dura, signos venganza contra aquellos que tanto daño bien causado, desprecio oculto de los demonios. Nunca separaron entre los humanos y creció a pesar del tiempo y generaciones, haciendo cada vez más fuertes. Aquellos adaptaron una causa seguida en práctico, concedían una influencia sobre los más pocos, comenzaron a infiltrar, a ocupar puestos de policía, la economía religiosa, las fichas de ajedrez, lenta aunque segura se iba poco, que mis padres murieron cuando puesto aunque les pusieron una goza vida, somos inmortales y que después se enteraron. Carga del trono le cayó sobre mí, no quedó otro remedio, asumir el poder. Fui educada para reinar al principio, todo me pareció más fácil, pero a poco descubrí la locura de este mundo, la arte del policía, el arte que manejar, soportar, aunque no fue lo que prepararon en el mundo que había visto, sino cómo poder despertar poco a poco, extendiendo la mano. Fue una noche fría, otoño, cuando decidí mostrar la verdadera arrastrada y consumida a las cenizas por los ejercicios de que había resultado más cruel, se opinaron que proceder. La noticia se tomó por sorpresa, como si iba capaz de defender este mundo, ante la amenaza de la mayoría de especies había durante la muerte anterior, que había tenido unas consecuencias devastadoras para todos los participantes con ella. La opción era finalizar todos los reinos humanos. Fueron todas las guerras mágicas que comenzaron trayendo conmigo agilización a Nakara de seguro. Ya había de los miles de situaciones volviendo inocentes, aunque casi no quedaba nadie de nuestra especie que vi imporosa necesidad de usar la tecnología bélica de nuestro planeta. Origen, así fuimos capaces de darle batalla a los ejercicios de Akaren. Las bajas de ambos lados fueron catastróficas. Las civilizaciones enteras fueron consumidas por las llamas, así que el rey demonio no tuvo más reino, mas que ofrecer la truega, seguirle pidió manos de matrimonio. La unificación de ambos reinos traían a cara, al contrario la morirían sin importar. Ganó pertenencias, al principio tuve mi duda, después de todo de casarme en mi demonio. Él fue como ligera, pero mi hermana conservó y intentaron ascender su propuesta. Ya habíamos sufrido demasiado, ¿qué otra cosa podíamos perder? Salvo nuestras propias vidas. El matrimonio entre el rey y demonio yo era la única posibilidad real sobrevivir. Accedí las propuestas regañadientes y ordenó que hace fuego, pero ya la mayoría demasiado tarde, civilizaciones como guiamos debajo de existir para siempre. Cuando conocí al rey me pareció ser adictivo, como al menos el principio de matrimonio. Se lleva a cabo más sencillo, donde encontramos por primera vez demonios. Tiene muchas formas y tu padre poseía ciertos magníficos que el principio cautivo, aunque de mucho tiempo reconocer la conciencia en el tiempo sin nula, intensa por pesar de intocables décadas, descubrir que tenía mucho atributo, lo que eran difíciles de ver y notar por primera vez instantánea. Note. Voy a mentir, me enamoré del rey, demonio como nunca lo había hecho. Me muestro intocable, hay placeres que nunca imaginé. La paz del reino ante todos anacara el amor del rey. Lo hice cada vez más fuerte con el pasar del tiempo. Fácil producto de ese amor. Naciste tú, hija mía. ¿Quieres decir que? Si tu padre es del rey demonio, y de los sí, del abismo dejara terminar, lo estoy revelando muy fuerte. Para ti prometí la verdad sobre tu origen. Es crucial que sepa la identidad, lo que está en juego, en fin, continuando la historia. Nunca creí que la posibilidad de embarazarte a tu padre, después somos especies muy distintas, diametral opuestas, diaria. Yo durante el periodo de gestión noté el rey cada vez enmisado, nervioso, solo hablaba de Herodes, el enorme potencial que tendría que gobernar para no hablar de otros mundos diferentes. Poco a poco estaría hecho heredado que naciera del hielo y fuego. Nadie sería capaz de hacer frente y vencerlo cada vez pero escuchaba decir esto se sentía indecible temor por ti, porque Aquelón te obligaba a hacer en su nombre. Mi embarazo fue muy complicado, a veces sentía que me
desgarraba el vientre por dentro. El rey mostraba cada vez más distante, hosco conmigo. Con varias ocasiones me dijo que cuanto naciera te llevara consigo a tu reino en la que profundidades me sentía muy angustiada, deprimida. Lo que me mantenía en vida era la ilusión que nacía dentro de mí. Sabía que bajo el fluido resultaría devastador para provenir. Tenía muchos emisarios y guerreros que totalmente fieles. Sentía vigilada en todo momento, en cada lugar donde iba. Incluso empecé a desconfiar de los seres más aguillados. A unos días antes de que naciera le escapé del castillo, temiendo por una vez y por la tuya. Te di cuenta en una cabaña, cientos de kilómetros de aquí, pues a mis grandes distancias presentan a ningún puesto problema y que tenga la capacidad de levantarme por ahí y voluntad, y viaje por Anacá buscando a quien voltear en nuestros inmensidad. Desde el momento en que te vi, sabía la profundidad en tu padre sobre ti. Resultó el catecismo como puro, estaba libre de toda la malicia. Eso era más fácil de el corazón puesto, además de creer su lado más ambiente pacífico de ayudar a moldear. Convertí cada bien estaría supongo de pescador, te lo conté. No es así, espero el detalle, me lo contó poco a poco antes de partir hacia aquí. Poco después de enfrentar a su padre quise ponerlo, sintiendo planes de una vez. Todo como puedes darte cuenta vencedor, si no estaríamos teniendo esta conversación. Yo estaría muerta. Yo estaría aquí usando nefastos y oscuros propósitos de dominación. Me cuesta trabajo que mi padre sea creador de una destrucción de este mundo. No desconfié de ti. Supuesto que era de pronto un soldado, entró de prisa de habitación, reina de enfrentada de perlas de sudor y temblaba con las manos. La reina entraba de forma bruta, visualmente mostrando una voz, preguntó: ¿Quién eres? Su Alteza, disculpe, el ejército enemigo ha llegado a la ciudad. No he percibido costos de la reina. Avisa al capitán Perry, no marcha todas las preparaciones necesarias. El asesinato declara máximo estado alerta de población. Hay niños pequeños y mujeres en su casa, todos ciudadanos, aptos para tomar una mano de lo que Blanciaria de veras de luchar proteger la soberanía del reino. Así será su majestad, dijo el soldado y de su inmediato abandono del cuarto. Yo pensé que llegara de pronto de la reina extraño de la bola de cristal. ¿No me haya mostrado bola de cristal? Preguntó ella. Quiero decir, después que explicará cuánto tiempo, solo preocupo decirte, he visto mucho de los sucesos y te he traído hasta aquí gracias a un objetivo mágico que fue entregado hace muchos años. Espero que cuentes que he visto algo similar. Pirámide de Oncine y él está usada por un demonio que secuestró. Conozco cierta Ruin en una manipuladora y no mentirosa como todos los de su especie. El mismo mundo en Aquelarre resultó ser mucho más pequeño que pensaba, pero creo que ya pertenece a ninguna amenaza para nosotros, puesto fue vencido. Pero bueno, todo esto fue mi padre, será el monstruo que creo derecho de saber dónde será y los principios de un castillo ejército que quiere liberar. Debemos permitir que suceda bajo una circunstancia. El destino de Aquerón y sus habitantes depende de nosotros. Capítulo 5. Perry había decidido terribles noticias por parte del mensaje que había enviado de la reina en el ejército. Invasor del rey Aquerón estaba a punto de entrar el capitán. Invasor rey de Aquerón. Los ejércitos del rey del demonio no pisaban la sierra helada del reino. Había una prima sella. Pecón rebeló contra la reina y clamó al bebé recién nacida, desatándose una fuerte rebelión. Mucha sangre corrió en aquel entonces. Pero el rey del demonio de huesos fueron vencidos y el rey aprisionado en una torre de castillo. Pero solo era un niño entonces, pero una que recordaba no podía permitir un conflicto en esas magnitudes. Así consideraba de nuevo el general. Era un guerrero valioso, estaba conseguido de hacerle frente a las amenazas. En ello era un hombre demasiado mayor, defensa de la ciudad, pérdida en corazón, tendría que desempeñar un papel importante en la supervisión del reino. Todos los soldados evidenciados fortalecer que había adquirido según el mensaje cuentas de masacres donde los soldados del reino habían tenido las más mínimas posibilidades de sobrevivir. El ejército invasor de la mayoría de las fuerzas del rey se formaron por humanos vestidos por armaduras escarlates que bajo los demonios físicos de tal que puesto que aunque encontraba al prisionero era capaz de hablar sobre sus vidas a través de sueños y unos ejercicios de voluntad.
Sus poderes eran terribles e iban a llegar a la comprensión humana. Como siempre le había advertido a su tía, había otras especies que luchaban en el momento breve. Duendes de hombres, insectos, demonios, aunque bien escasos dando la mayoría había durante las guerras mágicas. Pero eran rivales, resultaría un grave error que funcionaran los humanos. Y eso apenas entraba acto bajo dinámica, obedeciendo ciegamente, cumpliendo los designios sin cuestionarlos. Propia luchando contra demonios de menor, venció casi milagro puesto de cerca, había resultado ser rival fuerte del capitán Perry. Si los suyos serían capaces de sobrevivir, ascendió, mostrar optimamente lo que en lugares breves personalidad le permitía comer una noche de jamón pan recién horneado, una copa de vino especial no para acompañar pues de su casa de cabeza de lobo, y se cambió la armadura más pesada y voluminosa, cama resistir los embates del amigo bajas temperaturas caracterizadas de la ciudad. Por lo menos tenemos las ventajas del clima, pensó el ejército de Alcaide, acostumbrados a luchar en temperaturas tan heladas, mientras que nosotros hemos nacido creciendo entrenando aquí, nos encontramos nuestro elemento. El capitán salió presuroso de su aposento y dejó a todo mi interior de habitación. Un pobre muchacho, se había quedado dormido en un sillón. Apenas terminó la cena, merecía descansar por horas. Despertó a cruda realidad. Esperaba de formas, no sería mucha ayuda encontrar de la fuerza de Alcaide. Su papel en esta historia había terminado, al menos eso pensaba el capitán. Tomó rayo de plata, la espada que había pertenecido a su abuela, ahora suya, se dirigió a las que corrí más altas del palacio para analizar situaciones generales. Encontraba en la entrada de la ciudad pocos hombres en cargo de la mayoría había partido. Encontrado así fue estos finales como embargoso hueste de energía. Los había tomado en sorpresa y funcionó apenas posibilidad de defenderse. Pérez acercando una vigilia y pidió apretando los telescopios. En el cielo una intensidad sucia como si el firmamento, como encontraron llorando de forma descompensada. En momentos porque la fiabilidad no era muy bien capitán para distinguir miles de tropas, defender el camino real, llevaba cápsulas fácil cargadas de numerosos hombres. El capitán repensó que los asaltos de la nieve eran resultado por labor titánica. Sus enemigos persistían al menos, conseguía devolvió vigía al telescopio, desconfía pudo toda de grandes sacadas, personas jalando por lobos. Ya lo estaba esperando, en él se dirigió a la entrada de la ciudad. Seguramente él había formado barricadas para detener avance de los huestes, pero preguntó. Fines deseó que todas las fuerzas se encontraban bien igual que el resto de su manada, y ya había demasiadas pérdidas para soportar. Otras 100 compañeros de armas y enemigos, acostumbrados a entrenar el ejercicio, a no apagarse como personas ni creer lazos de amistad profundos, pero aún así el capitán recordaba a sus compañeros. Con cariño estuvieron aquí luchar juntos como él. Imposible, aunque lo extrañaba del concepto, era la amistad y prioridad y educación. Pero no podía evitar cómo sufrir, con el contrario, lo que la reina siempre la había involucrado en términos generales, en lo que la protege el reino como tal individuos, así como el sentimiento como la nación que era más grande, cualquier efecto de todo se daba a ducados de amar al reino Aquerón. Su gobernante, la reina Ana, se hubo como cosa de perio, apareció a las calles de la ciudad. En estos momentos se encontraba desierta según los protocolos reales, casos indebidos, niños y mujeres debían ser enviados en lugares seguros. En el peor caso de evidencia opuesto, la reina era capaz de tener un hecho material muy resistente para soportar. Las armas como usaron durante Aquerón prendió bien de lecciones, costó muy distancia, llamaron naranjas se encender para la fuerte tormenta, caí en un normal Perry, escenas de edificios, cosas de hombres enseguido, por igual esta magia oscura de alto nivel. Le ordenó a los lobos aparentar lo que dirigía la calabaza principal, entrando a la ciudad. La avanzada de enemigos estaba compuesta de corpuetos de tras líneas de huestes, y Aquerón había colocado barricadas para evitar la entrada de tropas escarlata. Detrás de ellas había Aquerones armaduras, lanzando flechas y luego construcciones cercanas, y la mayoría de casos objetivos a la nieve, brusca de caer de la forma súbita que complicaba las cosas de Aquerón, ya que abordaría de mayor facilidad. El clima seco seguro como la nieve mitigada de Caro, provocando las asignaciones de propaga de una gran ciudad donde el capitán Pérez se sentía en medio de una pesadilla perturbadora. En este punto de enfrentar como rival del poderoso destino del reino. Se dedicaría en las próximas horas, pensó, mientras desfunda su capaz y preparada para ayudar a las decimadas fuerzas de Aquerón.
Capítulo 6. Tommy se decía en un profundo cargo de unas pesadillas en el sueño de lobos que tanto había terminado estando siendo maltratados de muchas criaturas, muchos peores demonios, así que se había enfrentado en las pirámides Onince como grandes músculos, grandes cuervos membrados cubiertos de pies, cabezas de pelos y rostros negros y ojos hambrientos que debilaban. En una maltada encendida de lobos que eran rivales ante semejante periodo de fuerzas cercanas tenebrosas que había sido esperar el momento oportuno les tocaba. Fin de asumir el existen de un manto de oscuridad. Tommy se despertó sobre el señor sobresaltando enfrente de una perlada un sudor que se sentía agotado, difuso, no sabía bien dónde encontraba, hasta recordó que encontraba una opción de cartel. La habitación estaba presurosa y consumida en el silencio sepulcral, no sabía nadie que salvo el capitán había tenido que salir improviso. Uno nunca sabía qué era lo que podía pasar, considerando volver a dormirse, pero descartó la idea. No quería soñar con las extrañas criaturas, ni siquiera quería volver a ver a una. Quedarnos de la vida con Adán había sido suficiente. De pronto vi unos ojos violentos espléndidos de la penumbra. Vio unos ojos que eran demasiado familiares. Así yo tenía un fósforo que para prender una vela sostenía con dos manos. De su propósito se mentía como una mirada igual con una sonrisa. Pareció eliminar todos los de miedo. Se veía hermosa que nunca llevaba un traje ceñido negro con blanco, capucha de capa que cubría su cabello aplastado. De seguro todo espléndido, atuendado había sido un regalo de su madre. ¿Ella casi? Preguntó el muchacho. Pensé que la reina te ves muy bien con tu ropa, pero nunca había visto prendas como esas. Muchas gracias. Era una vestimenta que usaba a mis antepasados. He venido un rato para ver cómo estaba, cómo naciste bien. Oh, sí, bastante bien, te encanta la comida de este. Estuvo delicioso y después de cenar decidí cómo dormir para recuperar, aunque deseo como me hubiera hecho. Estuve en una terrible pesadilla. Me temo que a veces los sueños es en realidad eso como estamos bien invasivo como ejercicios. Mi padre era ya decidiendo si acabamos de llegar, era un pescador, me refiero a mi verdadero padre. Mi padre biológico que resultó demonios. Tommy, recién una confunda aventura que hace el rey. Eso absurdo como no tienes recuerdo. ¿Estás segura que tu madre está mintiendo? Mi madre sería incapaz, era una gran mujer. Además, dentro de mi corazón sé que es verdad. Estoy explicando tu mal carácter, no estoy en bromas, vine a ponerte a salvo. Hay un refugio de torres de castillos, ahí estaré de seguro. ¿Tú qué vas a hacer? Defender de lo mío, por supuesto, no tuve que permitir. En vida de este conflicto, quizás sea la última vez que no nos den. Al seguir extendiendo la mano, Tommy en cristal con tintas líquidas planteado recién. ¿Esto qué? Preguntó Tommy, cristalizo para jurar. Tommy me lo acaba de su madre sin sobre esto, prométeme que regresará a aumentar. Daría a ti modo para que sane tú misma se lo dará. No digas cachorra, ven a todos los hemos sobrevivido. Juntos como invencibles que no te des cuenta. Lo que en vez de diferente tengo terrible. Sentimiento, por favor, guarda las cristalices, que es la última relación que me queda. Sí lo haré, pero también iré contigo, ni los sueños. Está más allá la capacidad, no importa. Tommy tomando la sella porque la cintura besándola. En los labios fue un beso corto, dispersado. Sella empujó a Tommy mucho y sintió cómo llevaba escachaba los brazos de pecho se ponía helado, pero sé que te pasa, exclamó a Sella. Este no es el momento en que no sabes ni lo que siento. Por supuesto lo sé, la muerte encierra sobre nosotros, sobrevivimos y no prometo, no quiero ofenderte ni molestarte, te pido disculpas por mis acciones, pero no puedo pedir disculpas por mis sentimientos, eso mantiene inmutables, lo peor que puedo hacer es deshonesto conmigo. Te entiendo, vayamos con tu madre, primero dame la mano. Tommy sonrió, dio hacia ella, fue ella, besó dulce, su dulce como estaba un momento feliz, estaba instante como sonrisa de lágrimas y cariños compartidos manifestando una sola acción por un momento hecho de ser magia, hacía con unos labios de muchacho. Tienes las nubes despegó realidad física, salvó por un nacía de una esplendor, había dado cuenta que así había dado instante cadena hecho de hielo, ya había acercado muñeca de patas, pescados de muebles que te miraban de entraño. ¿Eso es broma? Preguntó Tommy mientras todas las fuerzas liberar. Lo siento, propio vos, excusando todo paz y hielo derretía en el tiempo, sino el riesgo de todo el punto de hacer cuesta de la vida. Yo prometí regresar a aumentar y curar a mi padre. Ella puede esperar a ayudar al mismo sabio. Por esta ocasión ya no hiciste suficiente, y por ello es
Estaré eternamente agradecida. Gracias por venir desde tan lejos a acompañarme. Creo que no te hubiera podido llegar. Aquí no les disculpas y durante el viaje emprendimos, mostró corta transitura y nunca fue nada de lo personal. Contrario, espera que tu parte de la historia incluida además perdonarías. Si te pasara algo, adiós. Puedo hacer una liberamente y déjame demostrar. Quiero que te pase nada de malo. Te entiendes de perfección. Tengo un presentimiento algo terrible a punto de ocurrir. Mi situación que falle mejor. Mientras suceda, siento que la próxima es algo que debo enfrentar yo sola. Así ella salió corriendo de la habitación haciendo caso o súplica de Tommy para liberar. Capítulo 7. La batalla de la entrada del capitán Aquerón. Ya había cobrado muchas víctimas cuando el capitán Penny arribó al lugar donde saltó el aire de espada. En la mano descapacitada una sola armadura escarlata como punto de matar a una mujer. Aún no había encontrado el refugio de una lluvia. Flechada luego le dio la bienvenida a lo que era fácil. Sobre la nieve replegó de flechas con su poniendo enfrente de la mujer. Para dar de su espada rayo de plata destilada en energía eléctrica soldadas de su arma hecha material escaso de mundo, pero recién un fuego de arma perfecta para ejercicios de la distancia. Vi general recordando cómo los hombres de la lluvia en flechas parecían luciérnagas gigantes de un trineo volteado. ¿Me encuentras bien?, le preguntó Perry a la mujer que habían rescatado. Tenía el cabello rubio, los ojos azules y labios carnosos. Sí, contestó la mujer con semblante atemorizado. Bien, ahora me tengo que ir a buscar mi refugio. Ayuda a quien puedas entendiéndolo. Mujer asintió pero nunca dijo nada. Perry corrigiendo. En dirección general, tomó un trozo mental y grande. Que estaba en el suelo, se colocó escuchó en una cabeza evitar las flechas de alcanzar. Estuvieron aquí puesto, nunca estaba de tomar precauciones, sobre todo contra rivales. Perry tardó unos segundos, llegó tumbando en la servilla. A ningún hombre se apocaró. Perry, no sabes cuánto me alegra, aquí creo que necesitamos mucho. Se ha solicitado la ayuda de civiles, pero ha habitado el tiempo de prepararlos. Por hora que sobrevivimos esta noche, vemos disponer de las siguientes líneas de defensas del interior de la urbe. No hemos encontrado una ventaja del descanso de la ciudad restringido y esta sea la única entrada de capital del reino. Conteniendo el pasado de huestes enemigos contra ellos, quizá ya estaríamos todos muertos. Tenía razón, pero luego resultamos letal. Estamos preparados a repeler el tipo de armas de reina. Pronto defendemos la ciudad y habitantes demasiado sangre inocente. Hay recorrido ya propone la mejor defensa. Ataque además, estoy de seguro, preparando para defendernos por su darle tiempo a distraer a nuestros atacantes y mantener frente. Entonces, cuando estamos listos, sin general, contestaron unísimo los acompañantes del capitán. Vaya pues, dijo el general, por la gloria, Perry. Los 4 hombres salieron blasfemando, las armas cortadas de la cabeza, claveando de las puntas de su espada, sobre los caballeros escarlatas que se contaban por antecedente. Los huéspedes habían indicado contra la ciudad de la mayor pápulas que lanzaban de fuego sobre edificios y cofres de aquel. Encontraban la distancia de aire apestaba, y el azufre de carne conocía cadáveres de hombres que cordonaban por docenas de enemigos. Aunque he tenido la geografía el lugar que daba abrir paso de la defensa de la ciudad, cómoda porque resultaba muy inútil. De pronto en los cielos aparecieron como docenas de seres alazados, batiéndose por parte membrados como una parte siniestra, atacando por el aire de los alados, protegían y mantenían la línea defensiva. He llegado a los demonios, gritó soldados, como vieron reclamando como tropas que tenían acá, buscando como los únicos de vida de hombre que los soldados llenos de recursos, los frutos quebrantes que no serían desechados, como balanzó sobre el aire y sus garras todos los hombres hacían como a las alturas del capitán Perry, no impune como el hombre se levantó como si fuera el muñeco de luchando en una fiera, deseando liberar como las garras de su infausto, advirtiendo como imposible cuando disminuyó metros de superficie de lo alto, dejar caer lo general, único que estaba imponente de las alturas, la caída de la ocasión general de la muerte instantánea como el suelo, todo se había sucedido en pocos segundos. No, gritó Perry en un mezcal de Agustín y furia. Demonios, sonrió lejos vacío. Sus alas comprendiendo, decidió la picada de hacerle frente a Perry. Fue entonces Perry cuando se dio enemigo, enfrentada hacia abajo pedazo de cuervo, el que había cortado en su propio capitán de su anterior
Hola, capitán, ¿me recuerdas? Preguntó Demonios. Ada contestó, sorprendiendo con cortesía a la vez. Exactamente, tenemos cuenta pendiente. Constante de mis corvos, no me diste muerto allá en unos dominos para sobrevivir. Ahora he venido a su territorio de los que ama. Yo, seguramente que muera. Yo he confundido como yo, absorbiendo una sonrisa siniestra, mostrando sus dos hileras de largos colmillos. Esto por venderse de capitán. Perry tomó la espada de ambas manos y miró a Ada, desafiando, preparándose a lo peor. Tu amigo Capítulo 8. ¿Tu amigo está a salvo? Pregunta la reina Alaja. Lo tuve que dejar, suele ser muy terco cuando se propone, contestó a ella. Bien, no queremos que nadie interrumpa. Ahora ven conmigo. Es algo que quiero mostrarte de forma en la que acabamos el ejercicio de tu padre. Está bien, lo que entiendo que tienes, que mi padre es cerrado, si alguno importante, pero a ti como jinetes, como segura de verse tan malo ni peligroso. Demonios que eso prenda como suelo de mentiroso. Son manipuladores. Se pueden presentar como seres de luz, proporcionar consuelo, refugios para conocerte. Por acá yo siempre he deseado, como hay nada de verdad, sí. Libera sería no solo un fin, sino muchas civilizaciones enteras, dejando sin entender que ahora merecemos una segunda oportunidad. Después dijiste que una vez amaste el amor de hoy, suele estar muy diferente, que sea mucho más grande entender a tu padre de uno. Esos seres que pueden razonar, negociar, de los que hay de tener importante precio. Hay de forma de vencer un ejército de permanecer encerrado ahora. Madre, ven, atravesaron la puerta de la habitación. La reina se había encontrado a travesía de la primera sella. Cuarto de la madre había paredes, piedras húmedas que habían bendecido un noble español, antiguos que se habían centrado en una bola de cristal sobre la mesa que eran idénticas. Adán tenía la pirámide, madre dijo a ella. Como objetivo peligroso como más o menos una impulsión de Adán tuvo la visión de más de un saben quién las prueba viendo cómo es a través de las cerraduras de una puerta, y las puertas suelen tener ambos lados, no teniendo de las muestras sorprendidas, yo que había adelantado porciones como este objeto como jóvenes pues, nueve esferas como universos se fueron estresando a Dios, hombres que habitaban confines de todos con ese tiempo, hechos de los Anacaran cumplieron como cree podido acontecimiento durante travesía hasta aquí. El mismo satisfecho profesor de todo el acontecido, porque así tenía suceder ahora sigo, porque las escaleras con forma de espiral que se encontraban oscuras dependían de olor viciado del descenso parecía interminable. Así ella sintió que estaba siendo conocía otros mundos conforme bajada de extrañas de la pirámide terminaron descendente aplicó jugando húmedos de símbolos sagrados de pares llenos de puertas metales. Me encontraba aquí después de mis secretos, dijo la reina, cuando escalofriantes se encontraba mucho que las habitaciones que he tenido oportunidades de ver. Cuando tendremos la habitación, preguntó a ella, recuerda que te dije que nosotros ancestros llegarán en este planeta en nave, que se ocultaban en espacios que poseían armas extrañas poderosas. Sí, bueno, buenas de una armadura sobreviviente de este mundo al que concebió Primicia consideraba como atributos mágicos que muestran antepasados que tenían en nuestro nombre. Llamaba bombas atómicas. El objetivo tiene enorme reacción explosiva cada que encontraba muy mal en contrario de natural como disminuir moléculas como congelación con bombas como veas como encontraba civilización de artículos antepasados y que llegaron junto a ellos. Estos mismos afectaron fueron las distribuciones de nuestro planeta origen cuando posibilidad de derrotar yo mismo apliqué destruyeron la mayoría de la civilización a que no podía prevalecerse. Este fuiste el responsable de la casi alquilidad de la década durante las guerras mágicas, no tuve remedio, además nuestro reino venció como lo único importante, siempre era como nuestra supervivencia, y su costo que sea este sueño terrible, como ver, creo que los humanos te han hecho débil tal como predijiste débilos y cuando ahora lo yo decía a partir de este momento, a de como formas y costumbres antepasados, no te dan cuenta de enorme potencia, eres mezcla de dos especies en extremos poderosas de existencia de triunfos de evolución. Es hora de actuar como me ayudes parte final del plan. ¿Y cuál es el plan? Debajo del capitán Aquerón. Demonios nacieran como ningún día cualquier. Si llegara a pertenecer, tú me ayudas. Detonar la bomba acabando como nuestros enemigos, pero todo su pueblo moría. En alto precio hay que pagar consiguiendo en ellos. Yo quería demostrar que moriéramos también. ¿Cómo te equivocas? En el momento ha llegado el tiempo de explorar a nuestros muchos se buscaba. Es nuestra especie
y puede escaparnos en usar nuestros ancestros para llegar aquí, encontrar un funcionamiento lo que dispuesta para hacer una locura que pasó con la gloria en el reino. Aquerón era una pueblo que después todo hice bien con cosas terribles con su nombre. Estás todavía en tienda, Aquerón, somos tú y yo los locos que un juego a escalas de mayores para que prosigues subiendo como morir. No puedo creer que estoy escuchando como que ya estoy que debo de así ella levantó la mano izquierda y que se tomó a su lado. Su poder de congelamiento estaba listo para ser usado. Miró a la reina con actitud desafiante. En serio, pregunta la reina Modujón como una pérdida de batalla. Nunca ni siquiera encontré al padre como mi reina. La madre Pérez sabía mis planes. Ella tuvo permitir. En cuestionamiento soberana de la hora, vienes dándome golpes de pie, moralidad, obedece los canones, toda la soberanía. ¿Crees que puedas vencerme? Me da lástima, tú, dijo a ella, tratando de ambas cachorros hielo contra su madre. Reina de Alana desvió ataques como su sola, y burlona dijo, eso es lo que tienes, padeció a tu edad, yo era mucho más que vendrás. Así quiera o no, era un asunto, tengo métodos para llevarme necesario. Es mi turno de enseñarte el verdadero poder del hielo. La reina lanzó el cachorro de lados como cargando una fuerza descomunal hacia una hija de manos hacia ella. Fue incapaz de desviarlos y esquivarlos. Alana era muy rápida, así como ella quedó inmovilizada. Cuando entró al helado, como sintió mucho frío, como nunca sabía, era una sensación tan gelvizada, quemada con huesos ardían como mientras incapaces de mover, poco el hielo era formado alrededor. Ella sí quedó, tardó en quedarse cubierta de una capa transparente de dolor. Era demasiado, sus ojos se le cerraban de forma involuntaria, prefería morir y sufrir de estado de congelamiento, en lo que encontraba la temperatura exactamente fría, demasiada agonía, tormenta sensible que nunca creyó que existía. Su madre emitía unas risitas en otros casos, hubiera sonado como dulces mientras sus ojos se esplendían como fuego tétrico. Te digo que era imposible resistir como lana y sacarse de este planeta una presión de hielo. Hecho del querido, al menos tendré como sermones durante el viaje, vaya aburrida. Yo mi límite no soy en esto, era imposible para ella. En estos momentos hubiera preferido 1000 veces muerte. Si la idea era muerte sonaba después, esto sería. Si ella no podía creerle la clase de su madre, no pasara de la vida y destrozando. Alguien tenía que ponerlo, ella tenía mucho sueño que quedaba adicto. Energía dentro de ella era preferida poder conocimiento que seguía el sufrimiento aquella durante la helada. Vio que su madre alejarse y vi como llegaba como múltiples cuartos se encontraba donde estaba. Quedó silencio tiendo como pareció cerró las experiencias. Se vio envuelta en la más imposible oscuridad. Ella estaba su consumida en su profundo como si hubiera como fuera terrible descanso hubiera la eternidad solo tenía el cuerpo solo tenía el pensamiento en almas consideraba apreciar la frialdad en el silencio como no bella jamás debajo de que encontraba en planetas haciendo solares galaxias en todo lo que había transformado la muestra pero volvía a esplender era un juego pero infinito por mente superior incómodo diminuto como vio miles de escenas dentro de una pesada de toda, cómo nacer, creer y morir, criaturas y permanencias de que había dispuesto para aprender y eran misiones de objetivo aquel juego cósmico que llevaba desarrollándose para predicción. Exacta había mundos fanáticos llenos de luz, dimensiones oscuras, era sedes que aguardaban recibir, vio un jinete con rostro de calavera, cabalgando sobre el negro corcel, viajando la capacidad de la noche con un caballero, madura dorada con halcón sujetado en una gran espada, liberando un planeta de una inmanente oscuridad. El capítulo que acabo de leer es capítulo 9. Cientos de vidas como si parte de la integrante de una escapada como parecía no tener sentido alguno de estas piezas parecían encajar en una hoja lo hacía. Ella era minúscula, era una ecuación, lo sabía como lo veía muy bien, donde quería estuviese, no era como el final, contraria a la realidad porque tenía un fin de transformación. El siguiente paso, una voluntad centro de la existencia encontraba el árbol de mis ojos. Pero sin presentar cosas como sugirieran posibilidades, sugirieron que emanan escenarios como el juego cósmico, siguieron cursos demostrando, recordando, Caballo hubiera cosímica como el cuerpo, atrapados al fuego al hielo de su madre. Reina Lana había mostrado la verdadera demasiado como propósito, lo que costaba fuera de incluir todo el minuto como quizás no era, pero a pesar todo era cuerpo que sobre las personas que ellas amaban, Capitán Perry y todos construidos de mayor o menor medida para que ella convirtiera lo que tenía que actuar como era rebeliente.
Al salir de una situación encontraba parecía imposible. Su madre tenía espada de temperatura y manipular hielo, desarrollando que llevaba siglos ejerciéndose de derrotada, ni siquiera como por el rey de emoción fina de que no parecía imitable, cual en transmisión regresó de aquí ahora, a pesar de la impotencia, impulsando en plenitud de muchos mismos. Ahora ya había sentir su cuerpo inmóvil dentro de una sermición hielo se sentía consolada de la tristeza enojo como que todo aún como una madre había sido capaz siempre salirse la suya no era justo ya había conocido millones de muertes a lo largo de la historia acá tenía que ser detenida como diera lugar el enojo se convirtió en una profunda sentía como de venganza, como ver el castillo madre de arder, como sintió de frente de manera invisible, siendo como estuviera creciendo de forma y como calor cada vez más importante, cada vez empanada el hielo que le impresionaba estaba al quedar como estremecía poco de adquirida control sobre la misma. Le llegó un olor si estuviera quemando en esos momentos. Lo único que importaba era liberar mentiras como podía destruir enemigas. Ella gritó la gira de ración de las más profundas de las extrañas, sintió las llamas nacer el interior que expandiera hacia las superficies del bloque del hielo. Ella hizo el cañón como volteó todas las direcciones como alquiladas. Tras ella notó que el cuerpo estaba en llamas, pero encontró como una sensación liberada que la empoderaba. Todo su frente, todo notó de sus cuerpos que le habían crecido zonas que le importaba haber heredado rasgos. Era como una madre con quien quería. Ajustar cuentas sabía exactamente que estaba siendo tratado por de bomba nuclear. Se encontraba aterrando como ciudad armando preparativos para dejar plantas de nave. Ellas estrellas, pero como era libres de prisión, heladas con su habían creado de repente. Ella vio horrorizando cuántos metros ella avisó fuego de rodeaba apagar al cuerpo. También sobre el cachorro de sangre trozos de hielo clavados del cuerpo destacando de tamaños grandes insertado en el corazón como si fuera una estaca. Ella corrió a su lado, corrió como tomando el rostro. Sus amigos estaban vivos aunque agonizaba. Tommy seguía gimiendo, mi pobre Tommy. Pero hecho como he venido, te junto que éramos invisibles, contestó mi amigo. Sangre de una boca puesto verdadera de hielo. Crash vine a buscar porque estaba en un problema. Tú siempre te metes en unos problemas parte de encuentro. Pues fue parte del doloroso venir a buscarme como grandes energías. Tengo que tener mi madre. Resulté una psicópata. Después de ver, vendré por ti, no contestó su amigo tomando la mano demasiado tarde por mí, quédate conmigo, aunque sea un ratito, no quiero estar solo, por supuesto que sí, dijo ella, incapaz de contestar, lágrimas, yo siempre estaré contigo, gracias, por cierto, lindos cuernos, no es algo que esperaba, que podría, voy a extrañar tus bromas, voy a extrañar todo de ti, no olvides que eres a ella, tu padre que podrá ser, teneme como episodio que eres momentos felices de mi vida, las paces por ti, hubiera conocido verdaderamente el significado de la palabra. Es incapaz, Tommy cerró los ojos, volteó la cabeza y como si encontrara dormido sumido, serpenteante alejado de dolor, me abrazó el cuerpo pleno pequeño, besó en las mientras que las lágrimas ocurrían por su rostro, por una parte de un amigo, también ella culpaba en un muerto cargas que tenía que soportar, lágrimas calientes, saldadas, ocurriendo las promesas que nadie volverá, era momento de sentir que había importante, ya tendría como la vida seguir sintiendo culpable, llorar era consumir el cuerpo de su amigo sin tumbo, tenía la guardaba como bolsillos, me puse en pie riendo, como rodeaba, apretando los puños de alguien que perdía imposible certitud alguien. Capítulo 7. Hacia ella caminó, pues salió y por atrás se encontraba cerrada, salvo una donde había cerrado su madre. Todo el lugar estaba nombrado en esto, ahora se llama. Debajo rastro fue el logo donde querían la puerta estremecida, enorme como mezcla del barco dragón de color metálico plateado, la nave mamada su vicio como luces multicolores. Por ambos lados sus mambres le siguió por una rampa de interior, completó a su hija atónica a ella, pero ¿qué haces aquí? Me liberé. Nada más de cuernos terribles, eso fue que te rodeaba. Recuerda que a veces quien espero que haya tiempo para reflexionar sobre lo que platicamos. Ahora apaga fuego, no quiero que me nada, sube. Encontramos después de manera para que necesitamos detonar la bomba. Encontramos antes de abandonar. Tienes que venir conmigo hacia allá de mecanismo de detonación. La mayoría de la ciudad ya es como llamas de nosotros se determinó de trabajo. Esta loca piensas que voy a ayudarte. Veo que el tiempo de pasarte la prisión en el hielo, que para ti cambió tu parecer. Eres igual de obsesionada como tener. Enseñamos a darles más cosas como puedo hacerte muy infeliz. Así lo deseo muy difícil. Mi mejor amigo acababa de morir. Mis brazos no tenían nada que lo que podía amenazar.
hija. Esto es parte de ver. La reina volvió a desagradar como ráfaga de hielo. Sobresalió disparada hacia el exterior de la habitación, helado, rompiendo la puerta que tenían detrás cubiertas. En el fuego que reposaba de vapor salía como todo el cuerpo retrocediendo del dolor. De algo más difícil lo que ya tiene la reina de la habitación, y se puso del lado de su hija. Que lo que hago es por tu bien, hija, se yo tomé una de las manos de tu madre. Esfuerza mientras incorporaba sus ojos, se encendieron al enojar de la vida. Puedo ver la primera expresión, que detonaba una emoción ajena como la reina, entonces miedo de lana. Retrocedió y trató de darse la fuerza que ejercía su hija sobre un brazo. Ella soltó, lanzó un ataque de fuego, impulsó hacia abajo, surcando el aire. Cruces de cuantos metros de la distancia. Ya había chamuscado luces, así como pago como lo que he hecho por ti. Solamente dijo la reina mientras volvía a descargar en una lancha de energía y procede en sus manos de acero. Consideraba que el lanzado ráfagas de fuego que chocaban contra la producción era un duelo de fuerzas, voluntades salvajes. Encontraba cirujantes choques, flujos, temperaturas, mientras iluminaba el rasgo del azul. Ella sentada que podría restringir el tiempo de ataque de la reina. Mucho experimentaba flujo vital, desprendía. Era demasiado fuerte, recordando también los momentos que era al lado de su sentido del humor, y lo que desprende ya cuando había usado poderes usando bajo dolor extremo. Y enojo esto sería una vez involucraba, llamaba motiva de energía positiva. También le compartió y cerró los ojos profundos de estar en las llenas de su mano, surgieron fuerzas muca, que se fueron totalmente incandescentes, produciendo por las llamas de su dragón. Su madre se volvió a poner la expresión que esta vez de verdadera terror se volvió vencida. Joven en el juego hizo como fuerte lanzado de una reina como los aires. Esta vez Alana estaba cubierta de llamas, gritaba de forma desconsolada. Así ella no soportó aquellas visiones. Después de toda repulsión se había la vida. La niña detuvo el ataque con la derecha, lanzó la ráfaga helada, apagó las llamas que al calcinar la reina cayó inocente como me enseñaste exactamente. Tú que quizás sepas todo, soy muy buena aprendiz. Lección aprendiz, construir unas cajas de prisión del hielo, como el transportar prisión te enseñaré lo siete. Ella creó un obstáculo helado alrededor de su madre, la ropa chamuscada del cabello quemado, rostro lleno de cenizas, viendo cómo la hermosa manera fría como el hielo aprisionaba, parecía un ángel que dormía dentro del hielo. Sumida como parecía el sueño más lejos en la realidad. Esto la mantenía en una tranquilidad. Averiguó que conocía como unas causas más daños. De pronto escuchó una ruido detrás de las puertas. Extraño golpeó una retumbaba el exterior, fuerzas poderosas que extrañía, como había de unos cuantos pasos que estuvo levantando en una mano. Además como oyó una voz que no era la suya, las voces de chicharrón por todo el labio interior, y estaba oscuro, salvo una diminuta luz que tiraba al interior de la habitación. Tenía forma hexagonal, de muros que estaban hechos de piedras. Así encontró temerosa. ¿Qué otro horror le esperaba? Ahora el encuentro desprendido, vendía como azufre de animal muerto. Ahí no vio contorno que parecía como amarrado, como si estaba sujeta desde una esquina. Misteriosa prisión que toda era una cintura, cuello de la rodilla, centro que había. Que parecían hombres extremadamente grandes, y puso que el pie de mientras aquella acercaba. Tenía el cabello negro, largo, piel rojiza, y estaba desnudo con unas piernas que estaban llenas de pelaje negro, con torso como brazos, como marcas de una increíble muscadura, y como las cabras como unos cuernos largos retrocedieron. Así enfrente se encontraban en pie sobre las estrellas simbología, figura geométrica, pentagramas, hexagramas, y sobrepuestos sobre una mayoría. La sella vio los ojos profundos, oscuros como de las estrellas muertas de ardiente. Padre Sella, me alegro que está bien, me siento como un orgulloso, estoy convertido en la observando. Siempre estaba puesto en la capa de la visión, aunque mi cuerpo de mucho tiempo y mi espíritu tenían la capacidad a lo largo. En el vaso múltiple, influyendo los millones de seres de este mundo, hay un balso como sueños, destacando mi voluntad como liberalmente de estas cadenas. No, mi madre era hasta peligro, mira quién habla, era consciente, liberal como fuego del reino. No era ninguna bomba, prometió irme y como los ejercicios de forma. Ningún demonio va a encontrar delante de la cara, lo prometo. ¿Cómo me quedó? Puedo confiar en ti. No lo sé, tendrás que dar un pequeño salto, porque yo descubrí que yo tendría que dar absurdo derecha en el tiempo de ir a explorar mundos que están en mi propio cuerpo, tantas posibilidades de expandir y aprender. Me gustaría que vieras conmigo.
Ir contigo yo estaba absurdo, jamás lo haría. Ven conmigo y la vida a todos los habitantes de Nakara será perdonada. Te enseñaré a ser libre, no pretendo limitar ni ordenar nada. Te deseo que seas tú la mejor versión que misma que puedes llegar. ¿Y que nos iremos? Hay que llevarnos en esta habitación. Al lado no es así. ¿Y qué será de mi madre? Los llevaremos con nosotros en el estado en el que dejaste saber ningún daño. Además, somos muchos pendientes que tengo que arreglar con ella. ¿Qué le dije? Ven conmigo, todos se perdonamos. Al contrario, pueblo de Aquerón parece cubierto de tinieblas. No necesito la luz de la luna, hace mal, ni confías en los rayos del sol. Pues yo existo en muchas formas, solo con tormentas, penumbras. Porque yo la vida es premisión como forma de cadena. No puedo limitar la voluntad ni las fuerzas que ejerzo sobre mi ejercicio el destino de este mundo. Estás en tus manos. Después de quebrarse el silencio, de pensar la propuesta de demonios durante una instante, ella dijo: iré contigo, pero quiero que sepas que donde quiera que vayamos, estaré vigilando. Ya viste lo puedo hacer a la reina. Lo entiendo, soy libremente, te enseñará la vida, placer, felicidad como antes los imaginaba, no importa los placeres. Liberar de estas cadenas, tengo que condicionar, te dejamos a Nakara, tenemos que hacer una parada de otro lugar. Tus deseos son órdenes, hija mía, sangre de mi sangre, fuego de mi fuego, exclamó Karen. Sonrió de la forma completa, orgullosa, la hija esplendor, rojizo dentro de sus ojos, condición llena de perspectiva, dejó de eternizar, apagándose casi al instante. Capítulo 11. Perry se levantó donde se escombró Lucho, todo después y bloques del hielo que lo presionaba camino tan brusco como edificio. Adán perdió la mejor amigo, fuerza asomaba de la acción. Se había apagado de tropa raíz, se había retirado de unos escombros de cadáveres, pero juraba que nunca hubiera estado allí, arriba de cápula celeste que brillaba, esplendoroso de emociones como puesto que astro solar que salía de forma aquel lugar, que caracterizaba por su clima frío en la mañana después del ataque, había tenido intocables pérdidas que había sobrevivido importantes, siempre había supervivido de la manera, ya había manos dispuestas de construir, esperaba corazones de hombres dispuestos de prosperar de alguna perspectiva de hacia ella. Había tenido que ver casos de obesidad como Alte, sin duda mi primera era la dueña de una grande modestia. Era segura que había grandes cosas de futuro. Al otro lado de la calle, Capitán Perry no vio la mujer rubia de ojos azules, la que había salvado la vida la noche anterior. Ella sonrió, caminó hacia él, devolviéndole el gesto y le dijo: hola, me llamo Perry. ¿Y tú? Regan, contestó la muchacha rubiosa, ruborizándose. Soy muy bien, aquí eres donde Acrono, lo sabes. Mucho gusto, Regan. Es como un día espléndido, ¿no crees? Capítulo 12. Tom estaba subiendo como el estado de inocencia, debatiendo entre la vida y la muerte, como lo hubiera dicho como meses pasados, durmiendo de la mayoría parte del tiempo, despertando a realizar la necesidad más básica de alimentarse. Para la señora Tembrán, que le había proporcionado amargo espantoso, pero que, sin embargo, le ayudaba a mantenerse con vida. Laika, su mascota, no se despegaba de su lado, dormía junto a él desde cuando lo vio. Las manos agitaban, pescador no tenía ni siquiera fuerzas para acariciarle, se sentía letargo. La mayor parte del tiempo por eso prefería ser inmenso, dulce, plácido del mundo de los sueños, aunque sus sueños a veces tornaban turbios, visiones que llevaban horrores de como hacia ella era un central. Terribles sucesos solo devolvían a su hija que sufría de esos. Tenía sin duda, era culpable, si no hubiera sido herido con nada sufrimiento que hubiera pasado una niña salva. En el pescador imploraba una donde quiera que ella encontraba estuviera la mejor posible, que ella había encontrado mejores. Apenas había visto deseando ella fuera feliz pasar alrededor, se quedó profundamente dormido. Los rayos del sol colaban como las ventanas de la casa de la señora Tenderman, y debajo justo era en la que era molestaba la salud, estaba bien sentido una vez cuando la herida provocaba aquella alarma, le hacía temblar a pesar del frío, que hacían como huesos articulaciones, devolvían de manera insoportable. Soñó que ella visitaba, que sabía grandes partes de un como sus ojos, melancolía profunda de su marido, tan triste como la herida, como su pecho, aparte de verse más grande. Escología con su hija de acuerdo que los nacían cuernos que algunos sueños resultaban extraños de su hija, líquidos planteados de almacenando del tubo vidrio sobre las heridas después de la mano, sentía caliente del tacto de acero. Manto a su lado acarició la hija de la dirigió de una sonrisa que se tomó la mano en su palma, se dirigió ardiendo, se hubiera estado como mucho tiempo al sol. Todo te pondrás bien, dijo, sucesión cálida, invasión del pecho, sensibilidad, cicatrizaba, sanaba las huellas que daba de mucho tiempo que la había abandonado. Parece regresar abundando la dicha, deseos de vivir con sus ojos de visiones, rodeado de que
Los niños corrían como volvieron a ver este hombre próspero que aspiraba a la felicidad, despertando como tuviera 20 años, lleno de vitalidad. Su herida completaba cicatrices. Solo era una portada laica, no era subió. Gana dando unos ladridos, felicidades, aunque hubiera dado los oídos como se sintió en la necesidad para salir y tomar aire fresco que extrañaba en él. Olor de brisna marina que estaba acariciaba en el rostro, era justo que necesitaba. Se levantó cama trasibillando. Alguien siguiendo Laika vio las casas de aldea restruciendo terribles incendios que ahora lucían mucho mejor que aquel entonces. La destrucción había sido como habitantes levantaron y murieron una aldea como una hermosa resistente como que había sido. Algunos de sus vecinos lo saludaron de lejos, sorprendidos al ver andar. Lo que sentían ver a sus pies, las piernas que todavía encontraban entumecidas, camino hacia la playa, donde hace muchos años había conocido hacia ella. El sol que brillaba todo lo alto que estaba a la orilla del mar, coronando las blancas espumas de gaviotas, contrando los dorados sentían talco de plantas como arriba del cielo, frío era como ver algo que movía. Estrella pensó como la estrella expresaba la velocidad y era difícil de verla. El día fue entonces cuando comprendí que ella de su hija había estado allí cuando ocurrió, pero se había marchado porque se había quedado, la volvería a ver algún día, lo ignoraba que le gustaba la idea si fuera. Él había una destina, una grande siempre como ha sido la esquivernante del amor, la única que, siendo separada como ellos, agradecido, el verdadero hacía ya maravilloso como un antes, en una, aunque volteó la última capulente celeste para celestial, la brillaba, la distante, gracias por lo tanto, hija, dijo en voz alta de Ramón algo y continuó caminando. Laika a su lado dándole la espalda a la imponente, azulada inmensidad del mar.